a cada uno de los hermanos que están orando, al pastor, a la esposa de nuestro pastor Julio Mazariego, hermana Lupita, le damos gracias a Dios por la familia pastoral que siempre está orando por nosotros y por cada uno de nosotros que no dejamos de orar. Damos gracias a Dios por eso, pero en esta linda tarde viene lo mejor, que es escuchar la palabra del Señor. El Señor va a usar grandemente a nuestro hermano y es el diácono de la iglesia. Le damos la gloria a Dios porque está aquí en este lugar. Es el hermano Juan Carlos, que Él nos trae la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, allí donde usted está, acomódese, escuche la palabra. Él es bueno y misericordioso. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que se me da, ¿verdad?, de traer este mensaje de la palabra de Dios. Y primeramente a Dios, ¿verdad?, y luego a nuestro pastor Julio Mazariego, ¿verdad?, que me da la oportunidad también de traer este mensaje. Y les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo, hermanos, a cada uno de nosotros, de la iglesia de Yules, ¿verdad?, a los hermanos de diferentes lugares que nos están mirando a través de este medio, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y les extrañamos mucho, hermanos, en el Señor. Realmente nos hace falta, ¿verdad?, estar allí juntos como hermanos, como siempre lo hemos sabido hacer, ¿verdad?, adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el templo. Pero primero Dios, pronto estaremos nuevamente reunidos, ¿verdad? Solo hay que mantenernos firmes, ¿verdad?, confiando en el Señor, que el Señor tiene el control, ¿verdad? Y como ya se mencionaba el tema, ¿verdad?, paz en medio de la tormenta. Este es el tema que nos va a acompañar esta noche. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35. Vamos a darle lectura del 35 al 41. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y voy a dar tiempito para que lo leamos juntos, ¿verdad?, para que nos alimentemos todos juntos con la palabra de Dios. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo, y al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Y vamos a orar para que sea el Señor, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas, trayendo una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿verdad? Porque estamos confiando en el Todopoderoso, en el gran Yo Soy, en el Alfa y en el Omega, el principio y el fin, ¿verdad? El que tiene todo el poder, el que tiene toda la potestad, ¿verdad? Sobre todas las adversidades, sobre todas las enfermedades, estamos confiando plenamente en Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta tarde, Dios Todopoderoso y Eterno, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Te queremos dar la gloria y la honra a ti, bendito Padre. Y te queremos pedir, Señor Jesús, que tú nos hables, Señor Jesús, a nuestras vidas, Señor. Que traiga, Señor Jesús, una palabra de aliento a cada uno de vuestros corazones, Señor. Y que sea usted obrando, Señor Jesús, a través de esta palabra, Señor Jesús. Si alguien se siente, Señor Jesús, fatigado, si alguien se siente atormentado en estos tiempos, Señor Jesús, sea usted, Señor Jesús, levantando su ánimo a través de esta palabra, Señor Jesús. Y sea usted poniendo esa palabra en mi boca, Señor Jesús.
Bendice a la congregación, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo que escuche en esta noche, bendito Padre, bendito Rey. Y que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, bendito Padre. Y que podamos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor Jesús, a esta palabra, Dios Todopoderoso. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Dios Todopoderoso y eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Y quiero comenzar con este versículo, ¿verdad? Con estos versículos, y en el título dice: Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero dice la palabra del Señor que se levantó una gran tempestad en aquel momento, de viento, y las olas acechaban, ¿verdad?, la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa significa la parte de atrás de un barco, ¿verdad? La parte trasera de un barco. Él estaba ahí acostado, dice la palabra del Señor. Él estaba ahí descansando, estaba durmiendo, dice, sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo, en primer lugar, yo quiero decirte, hermano y hermana, tú que me escuchas, no pongas la mirada en la tempestad. Pon la mirada en el Dios Todopoderoso, en el que tiene el control, en el que tiene el control sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros los seres humanos cometemos el error, ¿verdad?, de ver hacia la tempestad que estamos viviendo muchas veces. Y eso fue lo que pasó con los discípulos en ese momento. No se daban cuenta de que el maestro estaba allí, no se daban cuenta. De repente se asustaron, ¿verdad?, por la situación que los estaba acechando. Se asustaron, pero no se recordaron, ¿verdad?, de todo lo que el maestro había hecho con ellos, todos los prodigios y todos los milagros que el maestro había hecho. Y ellos estaban poniendo solamente su mirada en la tempestad, y no estaban poniendo la mirada, no estaban poniendo sus ojos en el Dios Todopoderoso. Invitar en esta noche a que tú pongas los ojos en el Dios Todopoderoso y eterno. Él no te va a defraudar, Él no te va a fallar. Sus palabras, sus promesas son firmes. Cualquier hombre en el mundo te puede mentir, cualquier persona en el mundo te puede mentir, aún tus papás, aún tus hermanos, tu familia te puede mentir, pero hay un Dios que no te va a mentir. Ese Dios va a cumplir su promesa, y si Él ha prometido estar contigo, si Él tiene un propósito para tu vida, ese propósito se va a cumplir en tu vida. No hay nada ni nadie que lo pueda quitar. Cuando Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, no importa la tempestad que venga, pero tenemos que tener paz en medio de la tormenta. No poner nuestra mirada, no poner nuestros ojos en la tempestad, porque si nosotros miramos solamente la tempestad, afligir, nos vamos a sentir angustiados, ¿verdad? Pero hay que poner la mirada en el gran yo soy, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, aquel Dios que abrió el mar en dos, aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para aquel Dios que ha levantado paralíticos, que ha sanado enfermos, aún a los muertos los ha levantado. En ese Dios Todopoderoso tenemos que poner la mirada, no en la tempestad. Y eso fue lo que pasó con los discípulos en ese momento. Ellos se asustaron, dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos, porque miraban la tempestad, pero aún no estaba pasando nada. Y dice la palabra del Señor que levantándose, Él reprendió al viento y al mar y le dijo: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Yo siempre digo, después de la tempestad vendrá la bonanza. Después de la tormenta viene la bonanza. Y así es, todas las tormentas pasan. De repente tú escuchas que va a venir una gran tormenta, va a venir un tornado y todo eso, pero eso va a pasar. Es un proceso, pero va a pasar. Pero después de esa tormenta va a venir la paz, va a venir la tranquilidad. Pero esa solo te la puede dar Jesús. Amén. Y nunca olvides lo que Dios ha hecho. Es algo muy importante. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Yo creo que en mi vida y en cada uno de los cristianos, Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha hecho grandes maravillas. Yo pudiera pasar toda la noche aquí diciéndote lo que el Señor ha hecho en mi vida. Los prodigios que Dios ha hecho en mi vida. Las cosas que Dios ha cambiado, las enfermedades que Dios me ha quitado. Todo lo que el Señor ha hecho.
Nunca te olvides de eso. Como dice la palabra del Señor en el Salmo 103, oh alma mía, bendice al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todo. Él es el que saca del lodo tu vida. Él es el que hace todo por ti. No olvides de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. Y le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, dice la palabra del Señor, con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Les dijo el Señor, ¿cómo no tenéis fe? Es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias. Yo no sé cómo tú te sientas en estos momentos, yo no conozco tu vida, pero tal vez te estás sintiendo fatigado, tal vez los que están en casa, ¿verdad? Estar mucho tiempo en casa. Te estás sintiendo atormentado posiblemente, te estás sintiendo cansado, porque no estás con la misma libertad que antes. Pero ten fe, ten paciencia, que el Señor está contigo. El Señor es tu ayudador, el Señor es tu sustentador. Y si te falta algo, Dios te va a sustentar. Dios va a proveer todo lo necesario. Yo que me recuerde, el Señor nunca me ha dejado, el Señor nunca me ha abandonado. Y así lo creo firmemente que lo hace con cada uno de los cristianos, con aquellos que buscan su presencia. Amén. Y dice que decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo te quiero decir, ¿quién es este? Este es Jesús de Nazaret. El mismo de ayer, de hoy y por siempre. El que vive y gobierna nuestras vidas y gobierna nuestros corazones, si tú le buscas con todo tu corazón. Amén. Y quiero pasar a otra historia muy importante, ¿verdad? Que nos narra la palabra del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 27, se nos empieza a narrar, ¿verdad?, que Pablo se encuentra preso por muchas falsas acusaciones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que él se encuentra preso. Y a través de que él pidió compadecer ante César, dice la palabra del Señor, que tomaron la decisión de enviarlo a Italia. Y dice la palabra del Señor, él estaba en Cesarea en ese momento. Y de Cesarea tuvo que tomar una nave, una barca, ¿verdad? Una barca, pero en la Biblia nos narra como una nave. Y dice que tuvo que viajar, ¿verdad? Primeramente viajó de Cesarea a Sidón. Y de Sidón a Mira, ciudad de Licia. Y luego con dificultad llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad Lasea, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que ellos iban viajando, pero el tiempo que ellos decidieron viajar, en el tiempo que los militares, ¿verdad?, los que llevaban custodiados a los presos, decidieron viajar, no era el mejor tiempo. No era el mejor tiempo. En ese tiempo aún se cancelaba, ¿verdad?, toda salida, pero ellos decidieron viajar en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron, ya apenas llegaron a la ciudad de Buenos Puertos, ¿verdad?, ya había pasado mucho tiempo, dice, y la navegación ya era peligrosa. Pero Pablo les amonestaba y les decía, es peligroso ya seguir viajando, porque ya la barca habían vientos muy fuertes. Habían vientos que estaban meneando la barca y que la barca se estaba tambaleando posiblemente, ¿verdad? Entonces Pablo estaba viendo la situación que estaba difícil y les amonestaba y les decía que ya no siguieran, ¿verdad? Que era peligroso, porque ya se estaba moviendo muy difícil. Pero ellos daban más crédito, dice la palabra del Señor, a lo que decía el piloto y el patrón de la nave. Ellos no hacían caso a lo que Pablo les estaba diciendo. Y posiblemente yo me imagino que Pablo, pues obviamente él era un siervo del Señor y estaba ungido con la presencia de Dios y tenía la sabiduría de Dios sobre él. Y él sabía por qué les estaba diciendo eso en ese momento, que no era conveniente viajar. Y dice la palabra del Señor, nos sigue narrando más adelante, dice que soplando una brisa del sur, dice, se sintieron confiados. Usted lo puede leer en su casa, ¿verdad?, más despacio, en el Hechos capítulo 27 en adelante. Si usted lo quiere leer de más atrás, está muy bien, ¿verdad?, para que le entienda mejor. Pero dice que soplando una brisa del sur, dice, se sintieron confiados, que ya tenían lo que querían. Pero después dio contra la nave, dice, un viento huracanado, y no pudiendo hacer nada, nos dejamos llevar. El narrador está diciendo que después de que ellos salieron de esa ciudad, ¿verdad?, de Buenos Puertos, vino un viento del sur, ¿verdad?, que ellos se sintieron confiados, oh, esta brisa del sur nos va a ayudar.
para seguirnos llevando hacia el rumbo. Porque en aquellos tiempos pues no existían los grandes motores, ¿verdad? Que existen ahora, que le das rumbo al barco como tú quieres. Tenían que hacerlo con las velas, ¿verdad? Conforme al viento, como estaba el viento. Entonces cuando ellos vieron que venía una brisa que los favorecía, dijeron, oh, este es el mejor tiempo, ¿verdad? Vamos a tomar la decisión. Y no hicieron caso. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 27, vamos a leer un poco del 18, 27, 18. Dice la palabra del Señor: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice que empezaron a arrojar algunas cosas, ¿verdad? Porque la tempestad se estaba poniendo muy difícil. Ya empezó a venir una tempestad sobre la barca, sobre aquella nave. Y no crea que era de un momento, eran días, eran muchos días lo que ellos estaban navegando. Yo me estaba fijando en esa navegación que ellos hicieron en un mapa, y es una navegación muy larga en el mar. Y ellos pues obviamente estaban dejándose guiar por el viento. No era tan rápida la trayectoria, ¿verdad? Y dice más adelante: y no aparecieron ni el sol ni las estrellas en muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice que no aparecía ni el sol, no aparecían ni las estrellas. Ellos no podían ni contar ni los días, me imagino yo, porque todo era oscuridad. Y todo estaba muy oscuro, no se miraban ni el sol ni las estrellas. Uno en la noche de repente mira las estrellas, pero ellos no podían ni ver ni las estrellas de la tempestad. Y tan difícil estaba la situación que ellos ya perdían la esperanza de que se podrían salvar. Y posiblemente así nos podemos haber sentido nosotros en algún momento, en una tempestad, en momentos difíciles. Pero el Señor te dice: ahí estoy, confía en mí. No importa la tempestad, no importa que no mires el sol en estos momentos, no importa que no mires las estrellas, no importa que no mires la luz en estos momentos, pero tú sigue buscando a Dios y verás al final del túnel, como dicen, se mira la luz. Cuando tú sigues perseverando y sigues buscando la presencia de Dios, Dios te va a consolar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Y nosotros tenemos que tener esa esperanza en Él. Amén. Y dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Verdad? Él les estaba recordando: yo les dije que no era conveniente que saliéramos, ¿verdad? Hubiera sido conveniente de que me escucharan para que no sucediera esto. Y dice más adelante: pero ahora os exhorto, dice, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Me llama mucho la atención que dice: pero Pablo se exhorta a tener buen ánimo. Y yo pienso que nosotros los cristianos, el mundo está acelerado, el mundo muchas veces se preocupa, pero nosotros como cristianos tenemos que despertar ese buen ánimo en las personas y decirle: no temas, entrega tu vida al Señor, no tengas miedo de ninguna enfermedad, no tengas miedo de ninguna tempestad, porque el Señor está con nosotros. Y Pablo dice que les exhortaba: tengan buen ánimo, levántense. Y así nosotros tenemos que ser esas personas de buen ánimo en medio de una sociedad que muchas veces está perdida, en medio de una sociedad que muchas veces está angustiada. Nosotros tenemos que tener buen ánimo. A mí de repente en mi trabajo dicen: no, pues es que esto y lo otro, ¿verdad? Pues que se haga la voluntad de Dios. Estamos confiados en el Señor. Estoy completamente confiado en el Señor. Claro, hay que tomar las precauciones necesarias. Obviamente que sí, porque tampoco nos vamos a ir a derrumbar, ¿verdad? O a entregar a la muerte. Claro que no, porque eso sería imprudencia de cada uno de nosotros. Pero estamos confiados en el Señor. Nosotros tomando las precauciones y el Señor nos va a guardar. El Señor nos ha guardado, el Señor ha guardado a su pueblo. Y si es el propósito, yo sé que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros.
Para tu vida Dios tiene un plan. Para tu vida Dios tiene un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Así es que no te preocupes en medio de estos tiempos. A tener buen ánimo, dice, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Me llama mucho la atención porque dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Yo me imagino a Pablo aún estando preso, ¿verdad? En esa navegación. Él clamaba al Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque si tú no clamas al Señor, no vas a estar confiado en Él. Necesitas clamar al Señor. Necesitas buscar la presencia de Dios. Necesitas buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios para nosotros estar confiados en Él. Porque dice la palabra, porque en esta noche dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y Él me ha dicho, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. O sea, ya tenía un propósito Dios para con Él. Y así mismo en la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir. No es cuando los hombres digan, no es cuando el mundo diga, es cuando Dios diga, ¿verdad? Así es que tú ten calma en medio de la tormenta. No te desesperes. Y siendo sincero, yo pienso que alguna vez ha llegado el estrés a nuestra vida. Ha llegado la desesperación. Muchas veces uno se siente estresado, se siente cansado, se siente fatigado. Pero dice la palabra del Señor, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Trabajados y cargados, ¿verdad? Que yo os haré descansar. Entonces el Señor es nuestro reposo. En Él podemos confiar en medio de toda tempestad, en medio de toda tormenta. Amén. Y dice que le había concebido, ¿verdad? Que todos los que estaban con Él se salvaran. Por tanto, oh varones, dice, tened buen ánimo. Y les vuelve a exhortar, tener buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así como el Señor me lo ha dicho, así va a ser, dijo Pablo. Yo confío en Él. Así debemos de agarrarnos nosotros de esa promesa. Como dice esa alabanza, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. ¿Verdad? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido no desamparar a su pueblo. Y nosotros vamos a seguir confiando en Él. Con todo es necesario, dice, quedemos en alguna isla. Y más adelante dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, estoy leyendo en el 30, 27, 30, al mar aparentaban como que querían lanzar las anclas a proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no perecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó el amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Mira, hermano, era tanta la tempestad, era tanta la dificultad que aquellos hombres no comían. Tenían que comer, pero no comían porque tenían una angustia dentro de ellos. Y así posiblemente hay personas de que se preocupan tanto, hay personas de que se afligen tanto que hasta pierden el apetito, ¿verdad? De comer. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, no perder el control. Sin comer nada, dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, les dice Pablo, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Porque el Señor ya se los había adelantado a ellos, les había dicho, no perecerán. Hay que confiar, tenían que confiar ellos en la palabra que el siervo de Dios les estaba dando. Que en ellos no iban a perecer, ni aún un cabello, dice, de ustedes va a perecer. Y así el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Se podrá perder cualquier cosa, se podrá perder tu trabajo, se podrá perder algunos par de cheques posiblemente, pero tú no vas a perecer, dice el Señor. Muchas veces es necesario, y yo lo creo firmemente, de que Dios tiene un propósito con todo esto que está pasando. Dios tiene un propósito. Y lo he sentido en mi corazón, Dios tiene un propósito. Muchas personas se van a alejar posiblemente más
pero muchas personas se van a acercar más a Dios. El Señor estamos pasando tiempos difíciles, pero no importa, hay que seguir buscando la presencia de Dios. Algún plan ha de tener el Señor para nuestras vidas. Hay que seguirle buscando. A través de estos, qué bueno que ahora tenemos esta bendición de podernos conectar, ¿verdad? A través de las redes sociales y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Extrañamos estar juntos, pero no os preocupéis. Pronto estaremos juntos otra vez alabando al Señor. Y esto que nos sirva, ¿verdad? Para ya no llegar al culto, ¿verdad? Como de cualquier manera, sino que valorar el culto para Dios. Porque sabemos que en medio de las dificultades Dios está con nosotros. Y el Señor nos ha ayudado, amén. Ninguno perecerá, dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y lo dio, y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comiendo también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea que ellos tenían mucho que comer, ¿verdad? Tenían mucho trigo, tenían muchas cosas ahí, pero estaban tan desanimados, ¿verdad? Que en medio de la tempestad no miraban la salida y no se daban cuenta que la nave estaba cargada con muchas cosas, y por eso ellos no podían avanzar posiblemente, porque dice que después te recobraron el ánimo. Cuando Pablo les habló y les dijo, recobren ánimo, coman, levántense, porque no pereceremos en esta tempestad. Nada de nosotros va a perecer. Entonces dice que comieron y tomaron buen ánimo, y ya sintiéndose mejor. Dice la palabra del Señor que arrojaron cosas, trigo, imagino la comida, las cosas de carga, ¿verdad? Y pudieron salir de la tempestad. Pero Dios estaba con Pablo en ese momento. Dios había prometido de que no iban a perecer. Y así en cada una de nuestras vidas, Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la tormenta. Amén. No es malo muchas veces sentir miedo. Lo malo es no tener fe. Porque yo creo que miedo todos hemos tenido alguna vez. Hasta de algo insignificante muchas veces nos hemos asustado por cualquier cosa. Y es una emoción, o es un sentir del ser humano tener miedo. Porque pues tenemos emociones, tenemos actitudes y todo sobresale, ¿verdad? Pero es parte del cuerpo tener miedo. Lo malo es no tener fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que sin fe es imposible agradar al Señor. Y es lo que el Señor pide en medio de estos tiempos, en medio de las dificultades, es fe en el Señor. Dios al pueblo de Israel en medio del desierto le pedía fe, que tuvieran fe. Y eso es lo que cesaba, porque ellos miraban la tormenta y miraban la tempestad, miraban los tiempos difíciles posiblemente, y se olvidaban de los milagros que Dios había hecho. Entonces ellos cesaba la fe de ellos, y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Nuestra fe no tiene que cesar. Nosotros tenemos que seguir con un corazón dispuesto a adorar al Señor, con esa llama ferviente en nuestros corazones, con esa llama encendida dentro de cada uno de nuestros corazones. Esperando el momento, yo estoy esperando el momento para alabar al Señor con todos juntos dentro del templo otra vez. Porque es necesario, ¿verdad? Sentir ese calor de los hermanos, estar alabando y glorificando al Señor. Yo me recuerdo de esos cultos, ¿verdad? Hermosos. Aún seguimos compartiendo la palabra del Señor, pero ten buen ánimo, sigue adelante, no te detengas, el Señor está contigo. Amén. Y el mundo, hermanos, el mundo te va a querer dar una paz, te va a querer fingir una paz, pero realmente el mundo no te puede dar esa paz. Solo Dios te la puede dar. Dice la palabra del Señor, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Que no se turbe tu corazón, no tengas miedo. El Señor está contigo. Porque la paz de Dios permanece en cada uno de nosotros. La paz de Dios te mantiene confiado. Estás con esa certeza que el Señor está contigo.
El mundo está esperando una respuesta de los hombres, pero nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios. El mundo está esperando que digan, oh, esto ya se acabó, y ellos tener paz en su corazón y sentirse confiados. Pero nosotros nos sentimos confiados. Yo me siento confiado en el Señor. Aún en medio de la tempestad, aún que esto se puso difícil, yo estaba confiado y sigo confiado en el Señor. Que el Señor va a guardar a mi familia, va a guardar a mi esposa, va a guardar a mis hijas, va a guardar a mi madre, va a guardar a todos, porque esta es una tempestad que está a nivel mundial. Pero estamos confiados en el Señor. Cuando nosotros nos confiamos en el Señor y entregamos nuestra vida al Señor, nuestra familia está con una cobertura. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos narra cuando Satanás quería tocar a Job. Dice que, ¿y cómo no va a estar así contigo si lo tienes rodeado, verdad? De ángeles. Así el Señor nos tiene rodeados a cada uno de nosotros. Nos tiene cubiertos con sus ángeles. O sea que ninguna tempestad, ninguna acechanza del enemigo podrá tocar nuestra morada, si nosotros confiamos plenamente en Él. Dice la palabra del Señor en Juan 16:33, estas son las cosas que os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que el Señor está diciendo, no crean que todo va a estar bien. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo más importante es estar gozosos delante de la presencia de Dios. Y ya para finalizar con este mensaje, yo te quiero hacer la invitación a cada uno de mis hermanos, a que tengamos fe, a que perseveremos. Dios está contigo, Dios es tu ayudador. No pongas tu confianza en los hombres, no pongas tu confianza en la medicina, porque la medicina está diciendo que no pueden hallar una cura, que van a esperar más de un año, ¿verdad? Para encontrar la cura de esto. Yo no sé si será verdad, ¿verdad? Pero ellos están diciendo, vamos a esperar más de un año y todo esto. Pero yo no tengo que esperar más de un año. Ahora mismo yo estoy confiando en el Señor. Ahora mismo tú confía en el Señor, que Él te ayudará en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. El Señor ahí está. No te desesperes y no le digas al Señor, no tienes cuidado que perecemos, como le dijeron sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor les dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué os adrementáis? ¿Por qué se asustan de esa manera? Aquí estoy, dice el Señor, para ti. Solo es necesario que nosotros confiemos. Y si hay algún amigo que nos esté escuchando, una persona que no es convertida al Señor, yo te quiero hacer la invitación a que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y Dios traerá paz a tu vida. Si te has sentido muchas veces agobiado por una tormenta, por una dificultad y quieres tener esa paz en el corazón, el mundo no te la va a dar. Solo el Señor Jesucristo te puede dar esa paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo te da una paz así espontánea, ¿verdad? De un momentito nada más. Pero el Señor te da una paz y una seguridad, una certeza. Me gozaba mucho en un testimonio de una alabanza que cantaba una joven. Y en ese testimonio ella canta esa alabanza, ¿verdad? Como un testimonio. Y dice, me sentía agobiada, me sentía cansada en medio de una dificultad. Y pensé que nadie me podía salvar. Pensé que nadie me podía ayudar. Pero dice, un día vine en la noche más oscura. Y así como estaba Pablo en medio de la tempestad, en la noche más oscura, cuando no se miraba ni el sol, ni las estrellas, cuando no se miraba la luz, dice que ella clamó al Señor y dijo, si eres Dios, ayúdame. Si eres Dios, respóndeme. Y en ese momento Dios le respondió, porque ella abrió su corazón al Señor. Y Dios respondió a su vida y a su corazón. Y dijo, ahora ya no tengo, porque ella tenía miedo de morir, pero dijo, ahora ya no temo morir. Ahora ya no tengo miedo, porque si muero voy con el Señor. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que si vivimos para el Señor, y si el Señor le place un día llevarnos, gloria al Señor. Nos vamos con Él. Amén. Porque eso estamos esperando, su venida o que Él nos lleve, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay que estar confiados con la certeza de que el Señor estará con nosotros. Así es que ten paz en medio de la tormenta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición
para cada uno de ustedes, ¿verdad? Para sus vidas, para sus corazones. Reflexione. No te preocupes, no tengas miedo. El Señor está contigo. Que el Señor les bendiga. Amén. Les dejo a nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermosa palabra que escuchamos en este momento. Gloria al Señor. Verdaderamente Dios, hermano, está con nosotros. Amén. Hay que tener paz en medio de la tormenta. Y sí, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero si confiamos en el Señor nos va a ayudar en todas ellas. Amén. Y hermano, estas aflicciones, amén, estas tormentas, se va a terminar hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve. Amén. El último segundo de nuestra vida sobre la tierra, hasta ahí terminamos esa tormenta. Pero vamos a seguir confiando en el Señor. Amén. Gracias al Señor porque Dios ha usado a su siervo. Amén. Hermano diácono Juan Carlos. Gloria al Señor. Y me gustaría, hermano, que hagamos una oración. Amén. Antes de cualquier cosa, amén. Antes de dar ciertos anuncios, quiero que hagamos una oración por nuestros hermanos y amigos. Gloria al Señor, que sea Dios, amén, consolándoles, ayudándoles. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por estar, Dios mío, con nosotros. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Pero contigo todo lo podemos, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque has hablado a nuestra vida. Tu palabra dice, para que en mí tengáis paz. Señor, para que tengamos esa paz en ti, esa esperanza. Que no perdamos, Dios mío, nuestra mente, que no perdamos nuestra fe, nuestra confianza en ti, sino que siempre confiemos en ti, Dios Todopoderoso. Bendice a nuestros hermanos y amigos. Guárdales, Señor, y prospérales en todo, Dios Todopoderoso. Aleluya. Con esta palabra, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén. Quiero, amén, dar unos anuncios antes de que finalicemos. Hermanos, primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes, nuestros hermanos de Yules. Amén. Mientras estaba la predicación, miré que algunos hermanos estaban conectados. Ahí les agradecemos bastante por tomar esto en serio. Amén. De apartar ese tiempo para nuestro Dios, para adorar juntamente con nosotros. Y también a nuestros amigos. Dios les bendiga a nuestros amigos también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, quiero anunciarles, amén, que las predicaciones están siendo puestas en el canal de YouTube, amén, como Los Pentecostales de Yules, y usted lo puede buscar. Ahí están todas las predicaciones que se han estado dando, amén, y se van a seguir poniendo en ese lugar. Así que síganos, amén, visitando también el día domingo, si el Señor no ha venido, con la ayuda del Señor, a las 6 de la tarde, también por medio, amén, por este medio también, en el nombre de Jesús. Y acuerde de, amén, visitarnos también a la página de doctrina, escrito está, hechos238.com. Escrito está, hechos238.com. Y también, amén, no se olvide de que estemos orando en nuestras casas también. Quiero agradecer a nuestro hermano Juan Carlos por esa palabra. Amén, que el Señor Jesús le bendiga ricamente. Amén, ellos toman su tiempo también para, amén, meterse con Dios y traer palabra de Dios. Y hermanos, y también los músicos, Dios les bendiga. La hermana Miriam, amén, a su hija, Dios les bendiga en el nombre